Abra su Biblia conmigo en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y hoy quiero hablarle de subir a ver lo que Dios ve. Mire lo que dice, gracias. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 1 al verso 13. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ahora llena tu cuerno de aceite y ven, porque te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová le respondió: toma contigo una becerra de vacada y ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Verso 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él le respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, por eso santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Sama y le dijo: tampoco es el elegido de Jehová. Él hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo: no ha escogido Jehová a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda uno, el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, de hermoso parecer, y era hermoso en sus ojos. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a su casa, a Rama. Puede sentarse. Mire, hay tiempos donde hay que movernos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Muchas veces nosotros tenemos una perspectiva distorsionada de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Todos los que estamos aquí, Dios nos ubica en escenarios donde si cambiamos los espejuelos con los que estamos mirando, vamos a ver las grandes cosas que Dios quiere hacer en medio de lo que estamos viviendo. La historia que acabamos de leer es el reflejo del proceso que Dios usa para trabajar en el propósito que tiene para el destino y la vida de David. Para este momento David está lejos. David no está en la casa de su padre. David ni siquiera está en la lista de los que son invitados a la mesa. David está cuidando las ovejas. David está
cumpliendo la tarea que le han encomendado. Su padre no lo tiene presente. Por eso, cuando enfrentamos el relato bíblico, lo vamos a enfrentar en dos dimensiones. Hay un profeta que tiene una tarea y es ungir al nuevo rey. Pero para que ese profeta se mueva a hacer la tarea, ha vencido el temor de ser asesinado prácticamente por Saúl. Pero no solo hay un profeta que tiene que ir a hacer la gestión que le han encomendado, sino que hay un hombre que no está invitado, que nadie lo ha tenido en cuenta, que ni siquiera en su casa lo han tenido en cuenta, pero él no sabe que el cielo está pensando en él. No importa lo que tú puedas estar viviendo. No importa el proceso que tú puedas estar viviendo. Hoy quiero decirte, Dios está pensando en ti. Dice el Salmo 139, verso 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días están diseñados y no existe uno solo de ellos que tú no lo tengas presente. Dios tiene planes para nuestra vida. Planes que están demarcados en el proyecto eterno de Dios. Y el proyecto eterno de Dios tiene todo que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano. La soberanía de Dios es la que hace las cosas sin explicación. La soberanía de Dios es la que dicta sobre nuestra vida los planes sin ni siquiera pedirnos permiso, porque dice el salmista, está todo escrito en tu libro, todo lo que va a acontecer en nuestra vida está escrito. Y si hay algo que tú tienes que tener claro, es que el proyecto de Dios se va a cumplir en ti, en tu casa, en tu familia, no importa lo que tú estés viendo hoy. Quizás tus hijos no están. Quizás tu esposo o tu esposa no están. Quizás tus nietos no están. Pero yo quiero decirte que cuando llegue el tiempo y el kairos de Dios se imponga sobre la realidad que tú estás viviendo y tu familia, el kairos de Dios comienza a tornar todas las cosas a tu favor y se adelanta el proyecto de Dios. Esa declaración del salmista está todo en tu libro. Elimina la posibilidad de que en nuestra vida ocurran cosas que se alejen del proyecto de Dios. Le estaba contando de mi niña. Cuando mi esposa queda embarazada, le voy a contar la parte chistosa y después. Nosotros en el 2020, como decía la pastora Vivian, decidimos tomar un tiempo y recesar. Nosotros fuimos a trabajar en una iglesia que estaba pasando por una situación difícil. Así que fuimos y Dios nos dio la gracia y pudimos mudar la iglesia a un nuevo local, pudimos remodelarla, levantar la congregación y Dios nos dio su gracia y su bendición allí. Pero en el 2020 yo comencé a sentir que ya el tiempo había terminado allí. Y lo sentía bien fuerte de que ya teníamos que salir. Y habíamos orado porque queríamos tener un hijo. Así que en el 2020 salimos en medio de la pandemia. Yo decía, Señor, tú tienes un sentido del humor porque yo voy a salir de aquí en medio de la pandemia, así que tan pronto se abrieron las iglesias nuevamente, estuve como 3 meses más y en esos 3 meses hicimos la transición. ¿Y sabe cuál es la señal inequívoca de que era el tiempo de Dios? Que la congregación está mejor que cuando yo estaba allí.
Porque uno tiene que aprender, hermano, uno tiene que aprender. Los púlpitos, las posiciones, lo que Dios nos llama, no son necesariamente eternos. Dios tiene propósito y cuando el púlpito es lo que nos da identidad, entonces nos aferramos a él. Salí con mi esposa. Porque nosotros comenzamos a pastorear esa iglesia antes de casarnos. Nosotros regresamos de nuestra luna de miel y nuestro gran proyecto era levantar la congregación. Así que pudimos salir, empezar a experimentar todo lo que es los retos del matrimonio. Y en ese tiempo mi esposa logró terminar su reválida, estudiar para la reválida, tomó la reválida en el 2021 y cuando estamos saliendo del hotel de la reválida, Carla me dice, Félix, algo está pasando, las damas que están aquí me van a entender, pero yo le decía, debe ser la ansiedad de la reválida, no te preocupes, y mire, me até con los dichos de mi boca. Le dije, porque Dios es perfecto, pero no puede ser tan perfecto. 7 días después yo tenía una prueba de embarazo en mi mesa de noche. Hacemos la prueba de embarazo. Yo le había dicho, Señor, no me envíes una niña porque las niñas acaban conmigo. Otra vez me até con los dichos de mi boca. Así que yo he aprendido después de todo eso a quedarme un poco más callado. Mi esposa se hace unas pruebas genéticas, ¿verdad? Que le hacen ahora para ver si viene alguna situación. Y estando ella trepada en un techo, la llama su geneticista, la doctora que teníamos. Le dice, necesito que vengas porque tu nena viene con una trisomía que no es compatible con la vida. Mi esposa me llamó. Ese es mi reloj, ¿verdad? Sí, ahí está. Mi esposa me llamó y me dijo, está pasando esto. Y yo le dije, no importa cómo venga, la vamos a tener. En el proceso empezamos a investigar qué era lo que estaba pasando. Y logramos hablar con la geneticista que escribió el reporte. Ya a mi esposa la habían llamado para abortar la nena. Estando en una conferencia telefónica con el geneticista, él nos dice, lo que le dijeron a tu esposa no es correcto. Por eso tenga cuidado, el aborto no es de Dios. Lo que le dijeron a tu esposa no es correcto. Ella lo que tiene es una situación que ella puede ser menos alta que sus hermanos. Y yo dije, si no tiene hermanos, pues ella es la más alta. Que ella puede ser un poco menos inteligente que sus hermanos. Si no tiene hermanos, ella es la más inteligente. Y que se pueda tardar un poquito en hablar. Eso es lo único que ella tiene. Ok. En medio que él me está diciendo que la nena se puede tardar en hablar, yo siento una voz dentro de mí, yo no se lo puedo explicar, pero esa voz me dice, no te preocupes que ella me va a adorar. Fast forward, mi niña nace y la misma noche la tienen que entubar. Mientras la nena está batallándose con problemas pulmonales, el pulmón abría y se colapsaba y no. Usted sabe que los niños tienen que gritar, ese pulmón abre y de ahí inmediatamente, de una manera perfecta, eso comienza a abrir y a flexionar y así es que funciona eso, pero el día se colapsaba completo, como si todavía estuviera en el vientre. Y comienza todo un proceso. Y mi esposa, que usted la ve así, pero ella es fuego. En medio de que estábamos en el hospital con esta crisis, yo le decía, Señor, pero tú me hablaste. Y una de las noches, todavía estando en el hospital, la noche que mi nena tuvo su crisis más seria, yo estoy durmiendo pero despierto. Yo no le puedo explicar. Dormido pero despierto. Y veo la incubadora de la nena, como si yo estuviera en la sala de intensivo.
Y cuando estoy mirando la incubadora de la nena, veo un aro de ángeles que le está dando vueltas. Al otro día mi hija la habían tenido que conectar a un oscilador. Ya no estaba en un ventilador, ahora estaba en un oscilador de alta frecuencia porque no estaba respondiendo. Y aquel día, estando allí, mi esposa me dijo: Félix, lo que Dios te dijo, ¿tú estás seguro? Y yo le dije: sí. Y me dijo: pues si Él habló, Él hará la obra. Y ese día fuimos a la sala de intensivo. Y siempre que nos parábamos en la fila, decían: los papás de Toledo Baby Girl, pasen al frente. Y cada vez que me llamaban al frente, hermano, a mí me daba un coraje, una rabia. Porque siempre que me llamaban al frente no era para darme una buena noticia. Yo decía: Señor, pero ¿cómo es posible? Y ese día entramos y la doctora nos dijo: no vamos a entrar a los demás papás. Le vamos a dar todo el tiempo, porque yo no sé si esta nena se quiere ir al cielo hoy o se quiere quedar en la tierra. Y mi esposa se agarró de la incubadora y empezó a orar. Y empezó a interceder. Y a medida que ella oraba, se acercaban las enfermeras y las enfermeras iban, pero de momento todas se quedaron allí orando también. Y yo, que esos días estaba como medio guiñapito, abrí la ventanita de la incubadora y le canté una canción de Roberto Orellana que él grabó en un cassette que se llamaba La Tierra del Fuego. Y decía: y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas. Creyendo en ti, es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Yo terminé de cantar, cerré la ventanita y mi esposa dijo: amén. Cuando empezamos a cantar y a orar, ella tenía 50 de oxigenación. Cuando dijimos amén, tenía 95 de oxigenación. Y desde ese día, Dios ha cumplido su palabra. De ahí en adelante, cada día era una victoria. Pero entonces descubrimos que el propósito de ese proceso no era solamente para nosotros, porque entonces mi esposa se convirtió en la consejera de todas las demás madres que sus hijos entraron allí, y entonces iban y nos buscaban y nos decían: mira, esa mamá está como ustedes estaban al principio y necesita. Y allí iba mi esposa y oraba y le ministraba, y entonces comenzamos a ver que Dios usa los eventos que parece que son para nuestro mal, para bendecir a otro. Dios usa lo que parece que viene para dañarte, para destruirte. Mira, hermano, salga en esta mañana convencido de que Dios no quiere hundirte, Él lo que quiere es pulirte. Por lo tanto, si hoy estás pasando por la noche oscura del alma, no tengas temor. Hay un ADN. Cuando tu ADN toca el agua, dice la Biblia que no te ahogará. Cuando tu ADN toca el fuego, dice que la llama no arderá en ti. Hay algo en ti que tiene la capacidad para que tú puedas enfrentar la crisis y la crisis no te venza.
Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a Dios pone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Por eso la primera pregunta que quiero dejarte en esta mañana es: ¿cuál es tu visión? Porque todas las cosas grandes que ocurren en este mundo comienzan con un sueño, comienzan con una visión. Esa visión es la capacidad de manera anticipada ver lo que queremos se materialice en lo físico. Mire lo que dice Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, porque desde los tiempos antiguos yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo, dígalo. Yo sé que a veces nos cuesta, haré todo lo que yo quiero. Nuestra vida está dentro de la visión de Dios. Somos producto del pensamiento del plan de Dios. Cada uno de los que estamos aquí no debemos tener ninguna duda de que estamos en la eterna visión de Dios. Y esa visión está llevándonos al cumplimiento del deseo del corazón de Dios. Ese deseo es afirmar que la voluntad de Dios se cumplirá en nuestra vida. Dice Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. Pero no solo los proyectos de Dios tienen visión, el proyecto de Dios tiene un plano. ¿Cuántos son constructores o handyman? ¿Cuántos leen libros de instrucciones? Yo sé que ninguno. Mire, el plano de Dios es la expresión de la idea de Dios. El plan de Dios en nuestra vida para su cumplimiento requiere de ti y de mí que pasemos por una serie de procesos, etapas y situaciones que van cooperando para adelantar la agenda de Dios. El lugar donde tú estás hoy, Dios lo está usando para capacitarte de tal forma que puedas lograr lo que el destino de Dios escribió para ti. Samuel va a ungir a un nuevo rey. Saúl está eliminado de la agenda de Dios. Y Samuel llega a la casa correcta, pero no encuentra al hombre correcto. David se encontraba cuidando ovejas. Cualquiera podría pensar: ¿cómo es posible que el próximo escogido está trabajando con las ovejas? Pero David realmente no estaba cuidando ovejas. David estaba en el centro de capacitación para la tarea que Dios le tenía. Si comenzamos a dejar de quejarnos por lo que está pasando en nuestro alrededor, podríamos comenzar a ver el plan de Dios, el plan maestro de Dios, llevándonos al destino que Él tiene para nosotros. Ese problema con tu jefe te está moldeando para lo próximo que Dios tiene para ti. Esa situación con tu hijo te está preparando para ayudar a otros en el mismo lugar donde hoy tú estás sufriendo. Lo que estás pasando en tu vida está dentro del plan de Dios. Cada evento está poniendo el próximo piso de lo que Dios hará en los próximos días. Mira lo que dice Primera de Samuel 17, verso 31.
fueron oídas las palabras que David habló y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. Y David le respondió: tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía el león y el oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ahora este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David siempre estuvo claro que su cuidado de las ovejas lo estaba capacitando. Así que cuando David está en el campo y hay alguien que está desafiando a los escuadrones de Jehová, hay algo que dentro de David se levanta y lo conecta con su entrenamiento y le dice: tú puedes hacer la tarea que ahora te está siendo encomendada. Esa tarea lo preparó. Esa tarea lo preparó para que en el momento necesario el valor y la valentía de saberse cubierto por Dios lo llevara a hacer la tarea. Así que número 1, Dios te pregunta cuál es tu visión. Número 2, Dios te dice hay un plano. Dios te está preparando. Número 3, aprende a mantenerte enfocado en la visión de Dios. Dice la Biblia que la verdadera razón por la que David llega al campamento de los filisteos, y después usted puede ir a leer ese capítulo 17, es que su padre le dice: vete a chequear cómo están tus hermanos. Capítulo 17, verso 17. Le dice David: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento donde están tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Lo que David no sabía era que cuando llegara al campamento se iba a encontrar con una bolsa de piedra. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo hacer bien, recibimos mal? David llega al campamento y se encuentra a su hermano del alma, Eliab. Que parece que Eliab tenía como un conflicto de identidad. Tenía problemas de autoestima. Mira lo que dice Primera de Samuel 17, 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, porque David está hasta ese momento, llega al campamento y David está diciendo: ¿cuál es el premio para el que venza el filisteo? Y dice: oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas? Así que no solo lo recibió con una bolsa de piedra, sino que ahora degradó la tarea de David. Le dijo: ¿a quién tú has dejado esas pocas ovejas? De verdad que David tenía que tener un corazón lindo. Y luego le dice: porque yo conozco tu soberbia. Mire, Eliab diciéndole a David: yo sé que tú eres un soberbio. ¿Usted se acuerda de lo que le dije que David fue a hacer? David fue a llevarle comida. Y en esa friambrera que le fue a llevar, lo más seguro el papá dijo: ahí están los gustitos de Eliab.
Y Eliab no ha abierto la friambrera y ya está acabando con David. Y David, mire qué enseñanza poderosa. Mire la respuesta de David. Y David le responde, ¿qué he hecho yo? Pero no solo le dice, ¿qué he hecho yo? Sino que en el verso 30 decide no hacerle caso a los comentarios de su hermano de las ovejas, ni a la confrontación de que es un soberbio. Él no era puertorriqueño. Y miren, el verso 30 nos da la mejor lección, hermano. Dejó a Eliab bebido en su amargura y en su issue personal, y dice, y se alejó y preguntó de igual manera al pueblo, ¿cuál es el premio? Y yo imagino que después el texto no dice qué le pasó a Eliab, pero Eliab tiene que haberse quedado un poco molesto, porque para pelear se necesitan, usted también lo escuchó en su casa. Miren, el cumplimiento del proyecto de Dios. Siempre aparecerá gente que no entiende tu propósito ni entiende tu destino. Trabajan para desanimarte, trabajan para dañar tu corazón, trabajan para que pierdas el enfoque de lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Pero hoy vine a recordarte, el que habló fue Dios y nadie puede detener lo que Dios ha determinado que acontecerá. Se podrá tardar el propósito, pero al tiempo indicado ocurrirá lo que Dios te dice que va a hacer. Ellos no saben que Dios te está preparando a ti. Ellos no entienden que Dios a quien escogió fue a ti para ellos. Mantén tu enfoque, mantén tu mirada en el Señor, mantén tu lámpara siempre llena, mantén el gozo de tu corazón, aun cuando te hagan mal. Decide poner tu corazón en el lugar correcto. Voy a pasar la ofensa, dice el libro de Proverbios, que es de sabios pasar por alto la ofensa para que nuestro corazón no se dañe. Aprende a mantenerte gozoso, aprende a mantenerte animado en el Señor, aprende a adorar al Señor aun cuando estás pasando por el tiempo más difícil. Aprende a mantener un corazón alegre que permita que puedas dar bendición aun cuando estés recibiendo golpes. Mira lo que dice Lucas capítulo 6. Bendice al que te maldice y ora por el que te calumnia. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Al que te pida la capa, ni aun la túnica le niegues. Hermano, a veces hablamos del pecado. Y hay gente que dice, no, pastor, pero yo me porto bien. Yo no robo, yo no mato, yo no hago cosas extrañas. Pero hay una cosa que yo no puedo bregar. Y es que cuando a mí me hacen mal, yo tengo que contestar. Y a medida que eso sigue ocurriendo, tu corazón se sigue llenando de ira. La ira es el producto de eventos no resueltos, de palabras que no se dijeron, de sentimientos que se reprimen. Por eso dice la Biblia, no dejando que ninguna raíz de amargura os estorbe. Yo no te estoy diciendo, la Biblia dice airaos. La Biblia no dice que no te va a dar ira. Yo voy a hacer algo, pero usted me va a amar. Échese un poquito para el frente y pásese la mano por la espalda.
Hágalo, págase la mano por la espalda. ¿Verdad que usted no tiene alas? Ni alas, ni vuela, ni pasa por las paredes. Eso va a ocurrir cuando usted tenga un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Mientras el tiempo está aquí y los pies están en la tierra, airaos, pero no pequéis. Mi pastora tiene un axioma sobre ese texto. Y es que dice, airaos, pero no pequéis. Saca tu enojo en dosis pequeñas. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Hay momentos donde aún con tu coraje tienes que callar. Porque a veces hablar en el coraje daña más. Bendecir al que te maldice. Hay gente que necesita ser ejercitado en esto. Mi mamá dice que yo voy a durar 1000 años. Porque yo hace mucho tiempo decidí que yo prefiero no darme cuenta para guardar mi corazón. Y cuando ocurre un evento, me he disciplinado para en el momento guardar mi corazón. ¿Sabe cómo lo hago? Sirviéndole a aquel que yo sé que tiene un issue contra mí. No abrazándolo, dije sirviéndole. Y disciplino mi corazón. No quiere decir que todo el tiempo lo logro, pero lo tengo presente. Bendice al que te ha maldecido. Si quieres proponerte algo para terminar este año es bendecir al que te maldice. En los próximos meses que nos quedan, en los próximos meses de ahora, de julio a diciembre, proponte bendecir al que te maldice. ¿Sabe cómo yo veo esto? Y ya voy a terminar. Esto es como, yo antes trabajaba, cuando tenía como 17 años, trabajaba en una compañía de aires acondicionados. Y me acuerdo que fui a montar unos aires acondicionados en un apartamento de playa, frente al mar. Y cuando fui a levantar la máquina se fondó. Porque el salitre le comió el suelo a la máquina. Hay gente que si usted los trata de levantar, se fondan. Porque el rencor, la ira y la raíz de amargura le ha robado el piso. Y para que una máquina no se fonde, aprendí que hay que pintarla con un tratamiento. Y por eso esas máquinas son como rojas, porque se le pone una pintura que le da tratamiento. La pintura que Dios ha determinado que le da tratamiento al corazón para guardarlo de la ira, del daño, del mal que le pueden hacer, es bendecir al que te maldice. Eso hará que tú tengas piso para cuando te levanten los eventos de la vida, no te escondes. Proverbios capítulo 15, verso 1. Dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 19, 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Termino en esta mañana. David es la representación de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Dios
nos entrena para cumplir el plan que tiene para nosotros. Las circunstancias nos procesan en el camino. Posiblemente lo más importante que cada uno de nosotros debemos entender es mantenernos enfocados mientras estamos siendo procesados por Dios. No hay gloria sin presión. No hay gloria sin procesos. No hay gloria sin crisis. Pero no hay victoria sin gloria. Si primero no pasas por la prensa, esa prensa que produce el aceite que llena tu lámpara de unción para enfrentar los retos que la vida trae y cumplir el proyecto de Dios. Hace un tiempo estaba reunido con alguien y me estaba hablando del proceso para sacar aceite de una oliva. Y me enseñó la manera en que cuando se recoge la oliva, luego que se recoge la oliva, entra una máquina y agarra con esos, es como unos dientes, ¿verdad? Unos clips ahí, agarra el árbol de oliva desde el tronco y lo mueve. Yo creo que yo envié un video, vamos a ver si lo podemos poner. Ahí viene. Esa máquina, ¿se va a ver aquí o allá? Allá, ¿verdad? Sí, acá. Mire, esa máquina entra y agarra el árbol y ahora mire cómo lo mueve. Ese ritmo. Puedes pararlo. Gracias. Después que la oliva se recoge, esa máquina entra y agarra el árbol y lo mueve. Y él me dijo, la razón por la que movemos el árbol es para dos cosas. Que caiga la oliva dañada. Número dos, que los vástagos viejos e infructuosos se caigan también. Y número tres, eso le reactiva todo el proceso de crecimiento para que luego de esa jamaqueada, en el cabo de un tiempo, van a salir vástagos nuevos con hojas nuevas y olivas nuevas. Tú eres un árbol de oliva verde. Y quizás estás pasando por una jamaqueada y te están moviendo. No es para que te destruyas, es para que lo viejo se caiga y nazca lo nuevo de Dios en tu vida. Póngase de pie.